Bien, entonces, resumiendo el planteamiento del ejercicio. Entonces, el ejercicio es determinar un algoritmo o realizar un algoritmo que me permita calcular la edad solamente en años, ingresando la fecha actual de una persona y ese valor que le obtenemos lo transformamos a días y a horas. Entonces, de acuerdo al alineamiento que se ha dado, lo ideal es primero definir las variables que se van a utilizar para resolver el problema. Entonces podríamos definir una variable que se llame edad días, que es un dato de salida, y uno que es edad horas, que es de salida, en función de lo que aquí pide el ejercicio, que es calcular la fecha, pero en días y en horas. Por eso colocamos edad días y edad horas, y estos dos datos yo les digo que son de salida. Entonces, en principio tendríamos estas dos variables que vamos a utilizar dentro del algoritmo. Adicional a eso, para poder realizar el cálculo de la fecha, yo necesito tener la fecha actual. Entonces este constituye un dato de entrada porque le voy a utilizar para realizar el cálculo de la edad. Al igual que también necesito ingresar la fecha de nacimiento. Por eso coloco un valor de entrada. Pero dentro del algoritmo también voy a hacer uso de una variable que sea intermedia, que me almacene la diferencia en años que voy a sacar de restar la fecha actual, el año de la fecha actual, menos el año de la fecha de nacimiento. Entonces este es el primer paso, donde defino todas las variables que voy a utilizar. Entonces, el mismo nombre que estoy utilizando en las definición de variables son aquellas que voy a utilizar en el paso 2, donde se define cada uno de los pasos que voy a seguir para resolver el problema, que es el cálculo de la edad en años. Por lo tanto, el primer paso que debería hacer es ingreso la fecha actual, ingreso la fecha de nacimiento, ya, de tal manera de que ya asigno un valor a la fecha actual y un valor a la fecha de nacimiento. ¿Cómo calculo la edad en años? Entonces, hago uso de esta variable auxiliar, que se llama edad años, que la tengo definido en la parte de arriba. Y lo que hago es hacer uso de una función que me diga, saque el año de la fecha actual y réstele el año de la fecha de nacimiento. Entonces, ahí obtendría ya en edad años un valor. Para calcular la edad en días, como tengo esta variable en años, entonces utilizo este valor y le multiplico por 365 días que tiene el año. Entonces, aquí en esta variable edad años, entiendo que o calculamos nosotros ese valor. Y para tenerlo en días, lo multiplico por 365 días, porque cada año tiene 365 días. Y para calcular la hora, hago uso ya de esta variable, que ya tiene ese valor en días, y lo multiplico por 24 para tener la edad en horas. Una vez que ya tengo calculado, ¿sí? Entonces lo que hago es desplegar la edad en días y la edad en horas. Entonces este es yo he utilizado 7 pasos para resolver este requerimiento de calcular en años la edad de una persona. Ahora, ¿cómo compruebo que este algoritmo está correctamente realizado? Entonces, hago una corrida de escritorio que normalmente los autores lo conocen. Y lo que hace es seguir la misma secuencia de pasos definidos, pero ya no con variables, sino con valores que yo debo ir ingresando y debo ir calculando. Entonces, cuando yo digo ingresar fecha actual, quiere decir que yo voy a almacenar un valor sobre esta fecha actual. Y yo
digo, bueno, le voy a almacenar la fecha que tenemos hoy, que es 22/10 del 2021. En la fecha de nacimiento le digo, bueno, estoy calculando de una persona que tiene como fecha de nacimiento el 11/11 del 2020, que es el segundo paso. En el tercero dice que en edad años saque el año de la fecha que ya lo tengo almacenado en esta variable y le resto el año que saco de la fecha de nacimiento. Si vamos al ejercicio, entonces de aquí yo ya tengo valores. El año del 22/10 del 2021 es 2021 y el año de el 11/11 del 2020 es 2020. Por lo tanto, esto se simplifica o se reduce a sacar la diferencia entre 2021 menos 2020. Por lo tanto, el resultado es 10. Entonces, en edad años quiere decir que ya tengo 11. Luego, el cuarto paso me dice edad en días. Como yo tengo en años, y este es el dato de salida que me están pidiendo, entonces multiplico el 11, que es el resultado de edad en años, por 365 días. Por lo tanto, lo que hago es multiplicar 11 por 365 días y me da el valor de 4015. Entonces esta es la edad en días. Luego en el 5 me dice, a ese valor que calculaste en días, multiplícale por 24, porque 24 son el número de horas que tiene cada día. Entonces vengo a edad en horas y a este valor de 4015 le multiplico por 24 y me da 96.360. Luego el paso 6 le dice, despliega lo que tengas en edad días. Y en edad días tengo 4015, que es lo que me despliega. Y luego dice desplegar edad horas y me despliega edad horas, que en este caso tiene almacenado el valor de 96.360. ¿Ya? De esta manera yo compruebo de que el algoritmo sí tiene una cierta lógica y genera resultados que podrían ser considerados válidos. Cuando hago una corrida y se me ocurre poner aquí una edad negativa, ¿sí? O valores medios complicados, entonces ya implicaría de que a lo mejor el algoritmo no está funcionando adecuado. De ahí, ahora, ¿qué es lo recomendable? Normalmente, cuando nosotros hacemos este análisis, lo hacemos con ciertos datos que nos permitan determinar las reglas. Entonces, porque esto es una estandarización. Entonces, siempre que yo ingrese 22/10 del 2021 o ingrese 10/10 del 2030, ¿sí? Y luego ingrese aquí otro valor del 1 de enero del 1960, siempre se va a cumplir que va a calcular los años y ese es el objetivo. Pero hay ciertos algoritmos donde usted tiene que realizar con datos que sean medios críticos en el sentido de que puedan cumplir una cierta excepción. Entonces, para ese caso ya vamos a ver que hay que establecer ciertos controles que validen cierta información, que nos generen o no nos generen datos que sean incorrectos. Pero en principio, por favor, lo único que se está pidiendo en este momento es que definamos simplemente el algoritmo. De a poco le vamos a ir complementando con otros criterios de validación que permitan decir que el sistema o el algoritmo que genera el sistema sea efectivo, sea eficiente, sea de calidad, en pocas palabras. Estos pasos lo puede hacer más o menos, ¿sí? Puede hacerlo, pero al final usted tiene que generar el resultado, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Entendido la solución de este ejercicio? Sí, sí. De acuerdo. Entonces no sé si le doy la compartición de pantalla para que nos indique en qué cómo le resuelve el, el ejercicio número 3, que es escribir un programa que calcule el coeficiente y el residuo de dos números enteros. Señor Real, ¿puede ser?
¿Ya lo tiene? Profe, ¿cómo está? Sí, pero tenía algunas dudas porque mi ejercicio o sea, claro, da muy pocos elementos con cuales trabajar, así que estaba pensando, pero Ya, no, realmente no llegué a mucho. ya. Vamos analizándole. Lo importante es que ya con lo que hemos revisado hasta ahora, ya sus compañeros inclusive también vayan teniendo un criterio y le vayan o nos vayamos orientando con el objeto de ya ir clarificando y asentando lo que debemos hacer. Entonces eh, le voy a dar para que nos ayude compartiendo la pantalla, por favor, ahí. Ya lo puede hacer. Entonces muéstranos, por favor. Sí, pero no lo había hecho mucho porque estaba pensando, ya que los únicos elementos que me da, verá, le explico. Los elementos que me dice que me da la pregunta son cociente y el residuo, que el cociente es la división del, pero no tengo los otros dos números, solo me dice dado de dos números, Ya, que obviamente son los que no tengo, pero ya el no cociente y el importa. residuo. Entonces usted cuando no les conoce, ¿qué debería hacer? Mm, cuando no los conoce solo debería, Hacer referencia. ¿Sí? sí, Entonces pone variable número uno, número 2. Y el otro que debería colocarle, que es lo que le está solicitando, es el cociente y el residuo. ¿No es cierto? sí, Entonces, no, póngale, no como variable uno, póngale número uno y número 2 para un poco hacer referencia a la notación que se está utilizando en el ejercicio. Entonces, póngale número uno, no, textual, número uno, ya, y abajo pongámosle número 2. Esos serían los datos de entrada. Y los datos de salida son los que usted tiene abajo, ¿no? Sería el cociente y el residuo. Ya, vamos al paso 2. Residuo, nada más, exacto. Eh, Ahora, el paso 2, ¿en qué consiste? Es el procedimiento que debemos seguir para calcular el cociente y el residuo. ¿Sí? sí. Entonces ahí, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer en virtud de los ejercicios que hemos venido realizando? Entonces, primero deberíamos ingresar el número uno, ingresar el número 2 porque todavía no tenemos valores asociados a estas variables. Entonces deberíamos colocar, le da un enter por favor ahí, y debería colocar la palabra ingresar, una coma, y le decimos y le indicaríamos que es número uno, la misma nombre que le dio en la parte del paso uno. Igual, la siguiente instrucción ahí debería indicar el paso, ¿no? Entonces, coloquémosle paso uno, coloquemos numeración a cada una de esas. Numeración. Démosle una numeración, por favor. ¿Dónde, profe, dónde le pongo el número? En la parte superior, vaya más arribita, por favor. Márquele la línea, márquele la primera línea del paso 2. Es más abajito. Ya, ahí vaya a la parte superior, al lado de las viñetas, está la numeración. O póngale usted uno. Uno punto y uno punto y que es de ingreso número uno. Ya, número ingresar o ingreso número uno. Ya, luego vamos a darle un enter. Ya, darle un enter. Y número 2 sería ingreso o ingresar número 2. ¿De acuerdo?
Luego deberíamos hacer ya el proceso de división. Tendríamos que dividir, ¿sí? Tendríamos que hacer la división. Entonces, Te había puesto la parte que es de arriba, que era el cociente. y el Que residuo, sería, exactamente. Entonces, el sí, cociente, ¿cómo lo saca? Entonces, póngale cociente es igual. ¿Cómo le calcula el cociente de la división de dos números? cociente es Inge, una igual a, consulta. Claro. Lo cociente que es pasa es igual. que el problema está mal planteado porque falta un dato. ¿Cuál es el, cuál es Y el, con eso ya cambia todo porque dice escribir un programa que calcule el coeficiente y el residuo de dados dos números enteros. ya, póngale, no hay problema. Pero no, Ah, sí, sí, tienes razón. no hay problema. No lo he escrito aquí. Ya, exactamente. Pero igual, son dos números enteros. Estoy diciendo la división, por ejemplo, de 20 dividido para 10. Entonces, si hago 20 dividido para 10, ¿cuál es el cociente? ¿Y cuál es el residuo? El residuo sería la división del cociente más el número. O no exactamente. A ver, les vuelvo a repetir lo que vamos a hacer. En número 1 tengo 20. ¿Sí? Y el número 2 es 10. Y vamos a hacer la división de 20 para 10. ¿No es cierto? 20 Sí. para 10. Si yo divido 20 para 10, ¿cuál es el cociente y cuál es el residuo? El residuo sería 2. El residuo es 0. Porque 0. 20 para 10 es el residuo, el cociente es 2 y el residuo es 0. Ah, sí, Porque sí. ya. Entonces, eso es lo que tengo que hacer en este momento. Lo que acabo de indicar con el ejercicio práctico, dando dos números, ahora le debo colocar en una fórmula. Entonces, el paso 3, ¿cuál sería? Ya. No, vamos arriba. Vamos arriba. Entonces, en el paso 2, la primera tarea es ingresar número 1. La segunda tarea es ingresar el número 2. Ya. Vamos a considerar que el número 1 es mayor que el número 2, obviamente, para poder hacer esa división de números enteros. Ya. Entonces, aquí lo que deberíamos hacer es que el cociente va a ser igual a dividir el número 1. Entonces ahí tiene que ser número 1 y coloca la división. Número 2. Pero 1 dividido por 1. Sí. Ya. Pero póngale la división. O sea, ya el signo que se utiliza exactamente. Ya. Entonces, número 1 dividido para número 2. Pero de esa división, ¿qué voy a sacar yo? Entonces hay una función que me diga cociente. ¿Sí? Por ahora. Otra vez tenemos lo del teclado, profe. A ver cuál es el de división aquí, porque no lo encuentro. El que está en el número 7, ¿no? En el número 7. Sí, pero solo es este nada más. Número 7. Solo el 7 existe. Pero ahí tiene ya. Ya lo tiene. Ya. Entonces todo eso póngale entre paréntesis y haga uso de la función cociente. Ya. Entonces póngale cociente. Cociente. No, arriba mismo. Tal como hicimos el ejercicio anterior. Yo le había colocado que saque el año de la fecha. ¿Se acuerda? Entonces aquí va a sacar el cociente de la división del número 1
para el número 2. Pero póngale por favor entre paréntesis. Ahí, exactamente. Ahí. No, es en el lado derecho. Entonces el resultado le va a almacenar en cociente. Exacto. Ahí, después del igual. Después del igual, por favor. Ahí, después del igual. Entonces póngale cociente. El cociente y entre paréntesis de la división del número 1 para el número 2. Entonces, abra paréntesis y cierre paréntesis. Entonces, ¿qué le estoy indicando en este momento? Que una vez que haya realizado la división del número 1 para el número 2, de ese resultado sáquenme el cociente y aplíquese a cociente de número. Entonces aquí usted puede ya apreciar de que existe, y esto no se puede dar en un algoritmo, que usted tenga cociente al un lado y cociente al otro lado, o sea, no hay tal. Entonces eso implica de que cuando definamos nosotros variables, nosotros coloquemos cociente número y residuo número, ¿sí? Porque hay unas funciones que son, o hay palabras reservadas dentro de los lenguajes de programación que no pueden ser utilizadas como variables. Entonces, si usted, por ejemplo, va a utilizar el valor absoluto y le dice ABS, entonces esa es una palabra reservada. Entonces, todo lenguaje tiene palabras reservadas, las mismas que no pueden ser utilizadas en la definición de variables, como es este el caso. Entonces, para evitar eso, podríamos colocar en el paso 1, donde esté definido número 1, número 2, entonces póngale cociente número, residuo número. ¿Sí? Entonces, todo esto, por favor, vayan considerándolo, porque son los errores o son los típicos inconvenientes que vamos a tener ya cuando empecemos a utilizar la herramienta. Dije una consulta. Usted dijo de las variables. La ñ está considerada como una variable en un algoritmo. No le acepta. En algunos sí le acepta, pero de preferencia no. Es por eso que algunas no se puede ingresar la ñ. Sí, de hecho, cuando se empieza a utilizar los lenguajes, hay una semántica y una sintaxis, y ahí le dice qué debe utilizar y qué no puede utilizar. Entonces, lo primero que vamos a analizar, o no analizar, sino a leer, es justamente esa semántica y sintaxis que es propia de cualquier lenguaje, ¿no? Como un lenguaje natural, hay ciertas reglas que debemos seguir, igual acá. Entonces, vamos y coloquemos el cociente número, va a ser igual a cociente de la división del número 1 para el número 2. Entonces ahí en vez de cociente, ya como le cambió arriba el nombre de la variable, entonces abajo también deberíamos colocarlo. Cociente número. Ese es igual, quítale por favor el paréntesis que tiene igual. Ya. Bien, entonces ese sería el número 3, ¿no? Entonces bórrele por favor la línea de arriba, porque esa no tiene nada que ver. Esa bórrele. ¿Esa de aquí? Sí, esa no debe hacer nada. Entonces, y ahí póngale 3 puntos, porque ese es el tercer paso que debíamos hacer, que es lo que tiene abajo. Súbale, por favor. Súbale. Lo que tiene abajo es el número 3. Exacto. Póngale ahí, ya. Y abajo, vuélvale a repetir. Y ahí en vez de cociente, póngale residuo número. Residuo número va a ser igual al residuo de la división de número 1 para número 2. Dividido para número 2. Entonces, entendiéndose que cociente y residuo son funciones que nos sacan el cociente y el residuo de la división de dos números. ¿Ya? Correcto. Y luego el quinto paso sería desplegar
o escribir el cociente número y luego desplegar residuo número. No, ese sería otro paso. Dele un enter y ahí le coloca desplegar residuo número. Ya, listo. Entonces hemos hecho el paso 1, el paso 2. El paso 3 sería ya la aplicación con datos de lo que se indica en el paso número 2. Entonces hagámosle para concluir esta parte ya. Entonces hagámosle, nuevamente volvemos a colocar el número 1 que nos hace que sigamos lo mismo que está en el paso 3 pero ya con valores. Entonces dice ingrese número 1, entonces ahí número 1 dígale que vale 20 y que número 2 es igual a 10. Reitero, estos valores son aquellos que usted ingresa a través del teclado, ¿sí? Por eso tiene la definición de variable. Alguien puede escribir 100, otro puede escribir 50. Es decir, toman diferentes valores. Esos son, no, pero ahí ya debería asociar, porque dice ingrese número 1. Entonces, el número 1 es una variable. Entonces, en número 1 va a tener el valor de 20. Y en número 2 va a tener el valor de 10. Pero debe colocar, porque son variables que almacenan esos valores. ¿Sí me explico? Entonces, en el paso, dentro del paso 3, la tarea 1 debería colocar número 1 igual 20. ¿Sí? Póngale por favor en el paso 1, póngale número 1 ya, igual 20. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el valor que usted ingresa se almacena en la variable llamada número 1. ¿Sí? Al hacer esto. Entonces, póngale, vaya por favor a la parte de abajo. Ya, ahí. No póngale 20, porque eso le está asociando a qué variable. A la variable que se llama número 1. ¿Sí me explico? Ah, solo le pongo 20. No, es que 20, ¿a quién le está asociando? ¿Quién está guardando ese valor? Ah, ya. No, pero abajo, por favor, porque ese es, en el paso 2 está detallando todas las actividades de forma general. Ya en el paso 3 ya le está haciendo una con valores, una corrida de prueba de que sí funciona su algoritmo tal como está diseñado. Por lo tanto, en el paso 3, la primera que le dice su algoritmo dice ingrese número 1. Entonces yo le digo 20. Entonces número 1 almacena el valor de 20. Entonces, ¿cómo denoto eso? Escribiendo número 1 igual 20. ¿Ya? Y abajo, la siguiente instrucción es ingrese número 2. ¿Cómo denoto eso? Número 2 igual 10. De tal manera que cuando voy al paso 3, me dice que cociente número va a ser igual a el cálculo del cociente de la división del número 1 que vale 20 para el número 2 que vale 10. Entonces póngale ahí lo que tiene escrito en el paso 3. Cociente número ya es igual a cociente, pero ya no coloca nuevamente ya no escribe número 1 dividido para número 2, sino que ¿qué colocaría en ese momento? Colocaría los valores que ya los tiene definidos arriba. Entonces daría cociente, abre paréntesis, y coloca 20, ¿sí? Dividido para 10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted ve en la línea 3 de su algoritmo, le dice divida o saque el cociente del número 1, pero el número 1 ya tiene un valor, por eso le coloca 20.
y número 2 ya tiene un valor, por eso le coloca 10. Y en el segundo, y en el cuarto paso, sería el residuo del número va a ser igual al residuo de la división del número 1 para el número 2. Ahí dele enter, por favor, para que coloque, le salga el número 4. No, es que todavía, vean, su algoritmo arriba, ¿cuántos pasos tiene o cuántas actividades? Tiene 6. En el paso 3 tienen que aparecer esas 6 actividades, pero ya no repitiendo lo que está arriba, sino ya colocando valores que le dicen o lo detallan en el paso 2. ¿Sí? Entonces residuo es igual a número. Residuo número es igual a ¿qué? A residuo. ¿Ya? Y entre paréntesis colocaría 20 dividido para 10. Ya, pero ese valor, ¿cuánto tiene? Si va arriba, el cociente ya le debe colocar el valor, el cálculo. El cociente de 20, 10. 2. Es 2. Entonces póngale abajo ya 2. Porque no tiene que repetir lo mismo que arriba, sino que ya tiene que darle valores para ver qué genera. Entonces vamos dentro del paso 3, la actividad 3, ¿qué resultado le genera? 2. Ya, pero póngale, por favor. Pero arriba. Primero arriba. Eso ahí. Igual. Ahí póngale igual. 2. Y en el paso 4 es 0. Ya. Entonces, ya. En el algoritmo le dice desplegar el cociente número y desplegar el residuo de número. Por lo tanto, el 5 ya despliega el valor que le calculó en el paso 3. Entonces, que sería 2. ¿Sí? Y en el otro le coloca el valor de 0. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera hemos finalizado la resolución del algoritmo. ¿Preguntas, por favor? Ingeniero, una consulta. Claro. El número en el paso 2 existe lo que es las variables. Y en Ya. el paso 3 también están lo que son los resultados. Ajá. Debe ser el número mismo de variables, debe ser el mismo número de resultados. Por ejemplo, son 5 variables, entonces serían 5 resultados. O así. Se puede hacerlo si independiente. desea desplegarlo uno por uno, pero también vamos a ver que existe ya diferentes alternativas para desplegar resultados, es decir, todos en una sola línea. Entonces, ¿cómo le podríamos representar en algoritmos? Desplegar el cociente número, coma, residuo número. ¿Sí? Entonces ahí ya le dice que escriba el 2, le coloca la coma y le despliega el 0. Entonces desplegaría 2, 0. Entonces esas dos líneas, 5 o 6, se pueden transformar en una sola. Ya eso se refiere. Ya. Pero ya es cuestión simplemente de despliegue nada más. Pero Y aquí, lo que me refiero es eso. Sí. Gracias. aquí reitero en el sentido de que estamos en este momento aprendiendo a realizar el algoritmo y los pasos que nosotros debemos seguir. ¿Y por qué estamos colocando de esta manera? Y les estoy dando una apreciación de que qué ocurriría ya cuando nosotros utilizamos el lenguaje natural. Perdón, el lenguaje de programación. Bien, si está claro, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, por favor. ¿Es necesario poner el paso 4? No es necesario. Aquí lo único que estamos haciéndoles, reitero, de que estamos indicándole los pasos que usted debería seguir para elaborar un algoritmo. Y los pasos se resumen primero En 3 no. Exactamente, en definir un conjunto de variables que son aquellas que van a ser utilizadas dentro de su solución, que se detalla en un paso que yo le estoy llamando paso 2. Pero aquí usted ve que tengo 6 actividades o 6 tareas que tiene que realizar utilizando
los datos que se encuentran arriba definidos. Ahora, ¿por qué defino datos? Porque cuando nosotros utilizamos un lenguaje de programación, al hacer el primer paso, usted está reservando espacios de memoria dentro del computador con los nombres que usted está dando y que almacenan información, almacenan datos. Es por ello que cuando yo digo número 1, no, aquí el número 1 igual a 20, si lo define así, ya es constante. Entonces ya no tengo que hacer este paso 1 y 2, ¿sí? Pero si solamente le coloco número 1, luego cuando ya utilizamos el lenguaje de programación, tenemos que definir que el número 1, qué tipo de dato es, ¿sí? Pero cuando le dejo sin valor, pero cuando yo le asocio un valor, quiere decir que le estoy definiendo como constante. Si yo tengo esto, tal como lo está definiendo aquí su compañero, estos dos pasos de aquí no son necesarios, ¿sí? Cuando no tengo nada definido acá, ahí sí yo necesito asociarle un valor. Y por eso le digo ingrese número 1 e ingrese número 2. ¿Sí está claro esa parte? Note la diferencia entre un valor constante y un valor variable. Entonces, o le borra esto o le borra lo de acá. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué va a hacerlo? Los dos no funcionan. Tiene que leer uno. O le borra aquí el número 20, o le borra el número 10, o a su vez, si les mantiene, tiene que eliminar el paso 1 y el paso 2 y directamente irse al paso 3. Porque si ya tiene asociado valores, lo único que tiene que hacer es la división. Y de esa división sacar el cociente y el residuo. Entonces, ¿qué quiere hacer? Entonces, realmente, profe, no es del todo necesario estos pasos si es que, al menos de que así como planteé en el ejercicio aquí, que Claro, no porque nos dan aquí, datos. Sí. este es el paso 2, cuando usted tiene 20 y 10, es válido, ¿sí? Si el problema le dijera, escribir un programa que calcule el cociente y el residuo de la división del número 20 respecto del 10, o divida 20 para 10 y calcule el residuo y el cociente. Si esa es la definición del problema, esta definición de aquí es válida. ¿Sí? Pero como el problema no le dice eso, lo que está aquí en el paso 1 está mal realizado. Entonces, para mí, dado la descripción del problema, esto tiene que borrar, ¿sí? Porque está haciendo cosas que no le está diciendo el ejercicio. Entonces, para que quede, borre el igual 20 y el igual 10. Eso no va. Porque el problema no le está diciendo que el número 1 tenga el valor de 20 y el número 2 tenga el valor de 10. ¿Sí estamos claros? Sí, Sin G. Ya, correcto. Bien, todo eso es importante que lo vayan ya de a poco teniendo en cuenta para que en los ejercicios sucesivos que vamos a seguir realizando no les vuelva no tengan esos errores. Bien, ¿alguna otra inquietud? dije, sí, todo esto de ejercicios es como una pasos de lógica, ¿no? Son lógica. Todo esto es una secuencia lógica. Lo que usted está haciendo en este momento en este paso 2, ¿sí? Que está definido por 6 tareas, lo que está haciendo es comenzando. Mm, Yo le había indicado que todo algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Y es finito. ¿Qué quiere decir que es finito? Que tiene un número determinado de pasos. En el ejercicio que está haciendo este momento, usted tiene definidos 6 pasos que le permitan resolver el problema. ¿Ya? Entonces, lo que usted le dice, primero, el primer paso que usted tiene que ejecutar es, ingrésame primero el número, porque el ejercicio le dice que no, que de dos números le dice. Por lo tanto, yo tengo que ingresar el número 1 y el número 2. Entonces, por lo tanto, ingreso el número 1 en el primer paso. El segundo paso me dice, ingresa el número 2. Entonces, ya tengo los dos números. Luego le dice, realiza la división de esos dos números y saca el cociente. Y en el paso 4 le dice, divide los dos números y saca el residuo.
y esos los almacenas en dos variables. Luego, en el paso 5, despliega lo que calculaste o lo que tienes en valor en la variable cociente número y despliégalo. Y en el paso 6 dice, coloca el valor que tienes o que tienes almacenado en la variable residuo número. ¿Ya? Entonces, pero sí es necesario que, si usted observa, número 1 que lo definimos en el paso 1, es el mismo nombre que se debe ser utilizado en la descripción, y luego en el paso 3, ¿ya? Luego lo que hago es ya no con variables, sino con valores. Y al momento que yo trabajo con valores, estoy validando de que el algoritmo así diseñado sí me está arrojando el resultado que obtengo o quiero sacar. ¿De acuerdo? Entonces, si su compañero hace lo que hizo anteriormente, no está cumpliendo con lo que se pide el ejercicio. Si no, el ejercicio directamente le hubiera dicho, ve, hagas el algoritmo que me saque el residuo y el cociente del número 20 dividido para el número 10. Eso no le dice. Le dice de dos números cualesquiera. Cuando le dice de dos números cualesquiera, puede ser 20, puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000. Eso no lo sabemos. El momento en que hace la división, en ese momento recién asocia esos valores a las variables que nosotros tenemos definidas. Bien. ¿Preguntas, por favor? Sí, y entonces sería, en una conclusión, sería saber identificar el algoritmo con lógica, ¿no? Así es. Mm. Todo lo que estamos haciendo en este momento son una secuencia de pasos lógicos, porque primero no sería lógico que usted diga despliega el cociente del número en el primer paso 1. Pero, ¿qué? Si no sé ni qué es cociente. ¿Ya? Y al final, usted nos dice ingresa el número 2 cuando el número 2 ya le utilizó. Sí, eso quiere decir que es lógica, es una secuencia ordenada, congruente de pasos que le permiten calcular o dar solución a un problema o un requerimiento. En el ejemplo que les había colocado, o que normalmente siempre se trata de asociarlos a la vida cotidiana, es que le dicen, ve, quiero que hagas un pastelito, dime el algoritmo. ¿Ya? Entonces el algoritmo es primero peso los ingredientes o defino los ingredientes, cojo los ingredientes, les peso, les mezclo, los bato y luego les pongo al horno y al final del producto de todo eso tengo el pastelito. Esa es la secuencia lógica, ¿no? Pero no es lógico de que usted diga, primero bato los elementos, luego los peso, ¿sí? O primero les horneo, luego les peso y luego finalmente los bato. O sea, como que no tiene sentido. Entonces, tiene que ser secuencia lógica. Es lo mismo lo que acá se está intentando hacerlo. Siempre debe ser algo que tenga una secuencia ordenada que permita ir generando de forma razonada o lógica una solución. Entonces, si usted piensa lógico, el resultado tiene que ser congruente. Ahora, ¿dónde comprobamos que realmente sí seguimos una secuencia lógica? Es en el paso 3, porque cuando yo empiezo a dar valores, el resultado final, si no fuera lógico, también va a ser medio nada confiable, porque usted mismo se va a dar cuenta. ¿Y eso dónde lo comprueba? Eso con la parte real. Pues. Usted cuando va a calcular, por ejemplo, el área de un triángulo, no puede salir menos 100. No puede ser, ¿sí? ¿Sí me explico? Cuando yo doy valores de 5, de 10 y resulta por ahí que por ahí me permitió ingresar un menos 5, eso el algoritmo debe controlar. Bien, ¿qué tal esta primera semana? Bien, profe. ¿Todo Un bien? poquito cargada, tal vez, la primera semana ya. Bien, voy a dejar de compartir, ¿no? Y Ya ves.
Y lo que lo quería un poquito indicar es que sí necesitamos